Bueno, hay muchas personas que actualmente te dan información que no es correcta o no es ideal o es falsa y tú no logras diferenciar cuando realmente eso no es. Entonces simplemente porque lo vistes ya. Entonces como que esa telita sería bueno como que, hey, pilas. Sin embargo, que hay un principio que creo que se tiene en salud, es la singularidad. ¿Sí? Cada persona es un individuo diferente, ¿sí? De culturas diferentes, de pensamientos diferentes, de condiciones físicas, ¿sí? De crianzas, de muchas cosas que componen a un individuo. Entonces, es necesario también que se cree una cultura. La gente lo malinterpretó, entonces estaban diciendo que los jugos verdes no se podían, que por qué los jugos verdes decíamos que eran malos. No estábamos diciendo en ningún momento que los jugos verdes fueran malos, solo que no los mezclaran con medicamento anticoagulante. El paciente va a consulta y ya sabe qué le van a formular, porque son siempre la misma lista de medicamentos. Entonces, digamos que es una frustración para el paciente siempre cuando acude entonces al médico presencial. El paciente ya dice, no, pues yo ya sé qué me van a mandar. Entonces, por eso creo que mucha gente ha recurrido a las redes por esa razón, por que no encuentran una respuesta óptima. Pero tú tienes un minuto para decirle al paciente el cambio que debe hacer en su vida, ¿sí? Tener o mantener un estilo de vida saludable es fundamental para no enfermarte. Bueno, el día de hoy vamos a dar la bienvenida a nuestro podcast Hablando a lo Natural. El día de hoy tocando un tema que yo creo que ha revolucionado a la medicina y es la medicina en redes sociales. Y tenemos a dos invitados muy especiales que es Juan David y la doctora Olga. Cuéntenme un poquito ustedes de qué hacen, a qué se dedican. Bueno, hola, espero que estén súper bien. Yo soy Olga Berardinelli, soy chocuana. Mamá chocuana, papá guajiro, abuelo italiano y vivo en Cali. Genial. Soy médico general, hice docencia universitaria, estudié en La Habana, en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Y nada, atiendo ahorita pacientes aquí, de todo un poquito, así que al servicio de ustedes. Muchas gracias, Juanda. Bueno, por acá ya me han visto. Pues yo soy fisioterapeuta de la Escuela Nacional de Deporte, también tengo diplomado en UCI, me desempeño mucho en el campo deportivo, en técnicas manuales e instrumentales, y lo que trabajo es más que todo a domicilio, y pues por este medio me desempeño mucho. Súper chévere. Bueno, yo quiero empezar con ustedes qué opinan de este tema de la medicina por redes sociales. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo empezaron como a meterse en ese tema de la medicina en redes sociales? Ok. Las mujeres primero. Bueno, yo pienso que tiene como dos caras, o el lado A y el lado B de la historia. Sí, tiene su parte buena, porque hay lugares donde el paciente o el usuario o la persona, como queramos llamarlo, no tiene como esa accesibilidad a un médico o a un lugar físico, pero sí tiene internet, entonces puede consultar y orientarse un poco sobre qué debe hacer o cómo mejorar ciertas cosas. Pero esto tiene otro lado. Y es una línea muy delgada donde ya se sale de las manos, que es cuando tú revisas y ves algo, por ejemplo, que te ayuda en las redes a ti, pero como te ayuda a ti, tú vas y le dices al vecino, es esto lo que te ayudó. Y el vecino va y le dice al primo que es eso lo que le ayudó y termina siendo una cadena que en realidad lo que te ayudó a ti no necesariamente tiene que ayudarle al otro. Entonces, eso está mal. La automedicación está mal. Entonces, bueno, hay muchas personas que actualmente te dan información que no es correcta o no es ideal o es falsa y tú no logras diferenciar cuando realmente eso no es. Entonces, simplemente porque lo vistes, ya. Entonces, como que esa telita sería bueno como que, hey, pilas, hay ciertas cosas que sí, pero otras que no. Entonces, yo considero, como les dije al principio, que tiene su parte buena, pero también su parte no tan buena. Es Claro, total. y se crea por así decirlo, como un sesgo, o sea, algo donde la persona, pues, en su población general, ve video y solamente por creer que el video, pues, le funcionó o mejoró, pues, parte de su salud o en su condición física en ese momento, te va a creer, pues, lo que dice, propagarlo a otras personas. Sin embargo, que hay un principio que creo que se tiene en salud, es la singularidad, ¿sí? Cada persona es un individuo diferente, ¿sí? De culturas diferentes, de pensamientos diferentes,
de condiciones físicas, ¿sí? De crianzas, de muchas cosas que componen a un individuo. Entonces, es necesario también que se cree una cultura también de la singularidad, o sea, donde se piense en que, bueno, yo soy diferente a las demás personas, ¿sí? Hay algo que nos puede parecer, digamos, pero por ejemplo, un paciente tiene artrosis, ¿sí? Entonces, es una enfermedad que se compromete a nivel articular, que hace degeneración en el cartílago, y pueden ser dos personas de la misma edad, ¿sí? Pero la diferencia es que genéticamente pueden estar predispuestos para tenerlo, a tener compromisos mayores, ¿sí? Y el contexto social cambia, ¿sí? No es lo mismo tener artrosis, digamos que tú tengas altos recursos para acceder a servicios médicos, a una persona que pues, tiene menores recursos, tiene mayores limitaciones físicas, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que no podemos generalizar. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer un ejercicio, a la hora de prescribir un medicamento, es necesario que también hayan cosas que puedan ser generales, sí, es cierto, el hacer ejercicio es necesario para todo el mundo, ¿sí? El alimentarse bien es para todo el mundo, dormir bien es para todo el mundo necesario, pero cuando ya se habla de una condición física o una enfermedad o una patología de base, ya es necesario que la persona se instruya y vaya al médico, vaya al fisio, vaya al nutricionista, ¿sí? Cuando ya hay condiciones bases en la persona. Total, sí, porque pues Erika, que es nuestra terapeuta, nosotros generamos también contenido en redes y Erika también nos puede contar acerca de la experiencia de lo que ha sido, porque como ustedes lo decían ahora, es esa línea delgadita entre la buena información y la desinformación, o lo que tú hablabas ahora de que yo le dije a este que a mí me funcionó, pero es que yo no sé esta persona qué tiene, qué medicamentos toma, si le funciona o no le va a funcionar igual, entonces... Sí, con Lady, de hecho, tuvimos un fenómeno con un video que hicimos sobre los medicamentos anticoagulantes y qué alimentos no se debían mezclar con ellos. Fue, digamos, toda una controversia que se generó frente al tema. Obviamente nosotros cuando subimos contenido siempre hacemos una investigación exhaustiva y desde la parte natural siempre somos como muy éticos frente a eso. La gente lo malinterpretó, entonces estaban diciendo que los jugos verdes no se podían, que por qué los jugos verdes decíamos que eran malos. No estamos diciendo en ningún momento que los jugos verdes fueran malos, solo que no los mezclaran con medicamento anticoagulante porque pues podían generar una reacción. Entonces está allí lo que usted dice, doctora Olga, por ejemplo, es una línea muy delgada entre la información que te sirve positiva y la desinformación, y está el fenómeno del autodiagnóstico. Entonces la gente dice, ay, yo tengo esto, y piensa que el vecino, que el amigo tiene lo mismo y le recomienda lo mismo y no le va a servir, exactamente. Entonces, frente a eso, ¿usted qué opina, por ejemplo, el tema del autodiagnóstico? Yo pienso que está mal en todos los sentidos. Sí. Está mal en todos los sentidos. Tú como persona puedes creer que tienes algo. O sea, tú puedes tener una impresión de tu diagnóstico. Es como se llama, impresión diagnóstica. Yo pienso que tengo esto porque me ocurrió esto o lo demás. Pero atreverte a dar un diagnóstico, si uno como profesional de la salud necesita varias ramas para poder dar un diagnóstico, porque a pesar de que somos muy clínicos y hay patologías en las que te llega el paciente y tú con solo verle la facie, el rostro, tú dices, él tiene esto, y si llegas a comprobarlo, tú, wow, dices, me gané el diploma, sí. Pero no es tan así, o sea, tú necesitas hacer unos exámenes, tú necesitas hacer una anamnesis, o sea, tu paciente llega y tú debes preguntarle los antecedentes patológicos familiares, personales, desde que está en el vientre de la mamá, ¿sí? Tú luego haces un examen físico muy minucioso que realmente el sistema actual no lo permite, pero es como debe ser, cefalocaudal, revisando absolutamente todo, desde tu cabello hasta tus uñas de tus pies. Tú debes mandar exámenes de laboratorio, que pueden ser sanguíneos, radiológicos, o sea, hay una serie muy grande que es lo que te va a dar un diagnóstico, para que tú simplemente porque viste que en la novela a alguien le dio una apendicitis porque tenía un dolor que no se podía levantar, venir a decir yo tengo o el niño tiene, o sea, es algo muy desfasado y no sé si se escuche muy brusco, pero es como lo considero, me parece algo muy desfasado, venir a darte un diagnóstico y asegurarte el diagnóstico sin haber pasado por ciertas cosas que se requieren sí o sí. O sea, no es que puede o no, son cosas que deben estar siempre. Entonces, es mi percepción. Tenemos, hace poco vino una persona que nos contó su caso y ella de pronto era consciente que tal vez estaba haciendo algo más psicológico por un cacharro que le pasó.
y hablábamos con respecto a que ella me decía a mí, es que yo busqué en internet y decía que era cáncer. Yo busqué las cosas que yo estoy sintiendo y vi que era cáncer. Entonces es el hecho también de que eso te puede enfermar más, o sea, que tú busques, ¿por qué me está doliendo tanto? Te pongo un ejemplo, ¿por qué me duele tanto la cabeza? No es cáncer, no te va a dar un tumor, no tiene. Yo creo que eso es como, ¡oh, Dios mío, no me enferme más! El ejemplo bueno, que más me pasa es, doctora, se me está cayendo el cabello, tengo cáncer. A ver, la caída del cabello normalmente se produce después de que tú estás en un tratamiento de quimio o radioterapia. Por lo fuerte del medicamento te hace, no es que el cáncer como enfermedad te produzca la caída del cabello, pero estamos tan desinformados que se le cayó el cabello, tiene cáncer. O sea, Sí, no sí. puede ser, no puede ser. Es verdad. Y yo quisiera saber un poquito de cómo ha sido su experiencia dando esos tips de salud por internet. ¿Cómo lo ha cogido la gente? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo le han pasado a ustedes haciendo esos tips? Pues eso es como una facultad, ¿sí? Que tiene uno al ser profesional de la salud, ¿no? Que pues las personas, unos optan por creerte, otros optan por creer más a personas que tienen más seguidores o tienen más tiempo en redes, ¿sí? Entonces, igualmente, pues, personas que dicen, no, pues yo busco eso en internet y me dice lo que pasa. No, creo que pasa es que al haber tanta información, ¿sí? También hay un compromiso que ya se llama en la persona, yo veré que creo, ¿sí? Entonces, igualmente, lo que pasa es que los que lo diferencian a otros profesionales es que ya sabemos que hay evidencia científica que comprueba cada tratamiento, ¿sí? Y la experticia clínica, ¿sí? Entonces, son dos cosas que tiene uno a la vanguardia. ¿Por qué? Por ejemplo, dice, no, es que, bueno, tal tratamiento se utiliza ensayo clínico con tal persona y normalmente, pues, uno empieza a revisar la evidencia de que hay y uno ve al paciente de uno y es completamente diferente, ¿sí? Entonces, por eso a la hora de las redes es necesario, bueno, hay cosas que uno da tips, ¿sí? Cosas que pueden ser muy generales, pero sin embargo a la hora que ya hay un compromiso de base es necesario que la persona acuda al profesional, ¿sí? Es necesario que la persona diga, bueno, por ejemplo, cuando tiene una lesión, no sé, muscular o esto, entonces, no, es que solamente me tironeé, algo que dicen mucho es que me tironeé, ¿sí? Igualmente eso no es ni un término clínico, ¿sí? Ya uno conoce la contusión o el desgarro, ¿sí? O la contractura, sí. Pero lo que empieza uno, eso es de acuerdo a la experticia de uno. Entonces, y saber que hay unos límites, ¿sí? Entonces, mi rol como fisioterapeuta tiene que ir hasta donde va y después sigue el rol de la medicina, el rol del terapeuta ocupacional, el rol de nutricionista, ¿sí? Sí. Cada uno de ellos desempeña todo un equipo interdisciplinario que permite una mejor condición de salud y de vida en las personas. Entonces, por ejemplo, hace poco yo tuve una paciente que ella presentó pues una impresión diagnóstica, lo que yo le decía, la que decía la doctora, de una ruptura de manguito rotador, pues. Yo le dije, pues la verdad yo no te puedo hacer nada hasta que yo no vea una imagen, ¿sí? Y hasta que no te vea pediatría, porque era una niña de 14 años. Más delicado. Entonces obviamente prefiero no tocar nada y lo que es mejor. Y por eso uno no puede diagnosticar. Total. ¿Sí? Y que eso nos lleva a otro tema interesante que lo tocamos en estos días hablando con Erika, y es el hecho de la facilidad que hay de alguien prender una cámara, coger un micrófono y decir un diagnóstico o hacer contenido en redes, pero que de pronto cuente con personas que crean en eso y que realmente hoy en día es tan fácil decir, tómese esto, haga esto, mire que esto funciona, que de pronto las personas que lo hagan solo por seguidores, solo por estar en redes, pueden estar afectando la salud de alguien, ¿no? O sea, pasa en la vida real, actualmente pasa. Yo conozco muchos casos y tienen muchísimos seguidores. Bueno, en el área de la salud realmente esto no es muy frecuente o no hay muchas personas del área de la salud que se metan como a esto porque uno está muy en su parte asistencial y está en su paciente y su estudio y hay que hacer de todo. Pero los poquitos que hemos como empezado esto, unos llevan muchos más tiempos que otros, el doctor Raudy, por ejemplo, el doctor Negrete, por ejemplo, que tienen un montón de seguidores. Me informan muy bien, sin embargo, pues encontramos otros que, bueno, no sé realmente si son o no, pero han desinformado muchísimo y uno debe tener como ciertas
ciertos criterios o ciertas cositas para darte cuenta, ¿sí? Como que, bueno, ¿cómo me está hablando esta persona? ¿De qué está hablando esta persona, sí? Me habla de un medicamento o me habla de un producto y me dice, este es el producto y es bueno, úsalo. O me está diciendo la composición, me está hablando un poquito de cómo funciona, de esa fisiopatología, que no necesariamente tiene que tener una terminología médica, sino que pueda ese usuario o ese paciente entenderlo. Pero entonces tú ves que es algo que realmente tiene un funcionamiento. No es que te están vendiendo un producto, es que es algo que puede servirte o no, ¿sí? Entonces, un lenguaje claro, un lenguaje preciso, ¿sí? Esas cositas más o menos te dicen cuándo sí y cuándo no, ¿sí? Son como tips que hay que tener en cuenta para saber si realmente, bueno, esto sí, y así como investigas y te diagnosticas, así va e investiga también. Es que la pomada maravilla, ay, bueno, ya, no, busca la pomada maravilla, quién la ha usado, cómo le fue, de qué viene, qué trae. Entonces, hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Importante eso que menciona la doctora y hay que hablarlo que también porque este fenómeno de las redes ha crecido mucho, de la salud en redes, precisamente porque nuestro sistema de salud en Colombia es deficiente. Hablamos del caso colombiano, no sé cómo sea a nivel latinoamericano, pero la salud es muy deficiente. El paciente va a consulta y ya sabe qué le van a formular, porque son siempre la misma lista de medicamentos. Entonces, digamos que es una frustración para el paciente siempre cuando acude entonces al médico presencial. El paciente ya dice, no, pues yo ya sé qué me van a mandar. Entonces, por eso creo que mucha gente ha recurrido a las redes por esa razón, porque no encuentran una respuesta óptima, digamos, de manera presencial. Usted, digamos, en ese caso, ¿cómo enfrentar eso? O sea, ¿usted qué le recomienda, por ejemplo, a sus colegas profesionales de la salud en cuanto a la atención para que la gente no se vaya abocando a las redes y solamente crea lo que sale en redes? La educación del paciente. O sea, tú puedes enviar el mismo acetaminofén de siempre, pero tú tienes un minuto para decirle al paciente el cambio que debe hacer en su vida, ¿sí? Tener o mantener un estilo de vida saludable es fundamental para no enfermarte, ¿sí? Y tú puedes estar tomando o solamente poder enviar un acetaminofén, pero si tú le dices a tu paciente es que debes lavarte las manos antes de cada comida, es que debes cepillarte los dientes tantas veces, es que no debes comer esto, es que eso va a ser el plus que va a cambiar, que quizás va a cambiar porque hay unos pacientes muy difíciles, pero algo le va a quedar a ese paciente. Y explicarle el por qué. Exactamente. Exacto. Y eso va a hacer la diferencia en tu paciente, que tú seas un profesional consciente en que no estás atendiendo un cliente ni un usuario, sino una persona. Es verdad. Una persona que necesita estar bien, una persona que tiene una familia, una persona que va en busca de ayuda, ¿sí? Una persona que no quiere un acetaminofén, una persona que tú sabes que no puedes enviarle otro medicamento porque no puedes. O no se le ocurre el post. Sí, Eso. pero puedes hacer algo no por esa enfermedad Sí. quizás, sino por su vida como tal. Es verdad. Yo creo que también este fenómeno de las redes se disparó mucho después de la pandemia o durante la pandemia, que yo creo que fue lo que detonó todo esto de las redes sociales, de pronto que el médico estuviera y dijera, bueno, vamos a dar el tip del coronavirus, que es lo que están de moda, y yo creo que eso fue lo que disparó todo esto de las redes y la salud. ¿Cómo fue ese empezar en esto de las redes? ¿Cómo ha sido esto de las teleconsultas? ¿Cómo los clientes lo han tomado? Los clientes, no, los pacientes lo han tomado. Y qué tan difícil ha sido para los médicos y para los pacientes, ¿no? Porque hay pacientes que definitivamente la teleconsulta no ven, o sea, no, eso no me gusta, si no me está viendo el médico a mí, yo cómo voy a hacer una teleconsulta, ¿ya? ¿Cómo ha sido ese tema para ustedes? Bueno, tristemente las teleconsultas son perversas, o sea, no hay otra terminología, tanto para el paciente como para el profesional de la Sí, salud. O sea, bastante. tú atiendes a un paciente y te dice, no, mi problema es dermatológico, hasta ahí llegas. Total. ¿Qué le vas a hacer? Si tú no estás viendo una piel de su rostro, por ejemplo, que es algo tan importante, ¿qué vas a mandarle a una persona que te dice que tiene acné por la mascarilla? Bueno, Total. trata de hacer algo general, pero todas las pieles no son iguales, pero no, pero Sí. yo... Y en el caso de Juan David, Y ahí- por lo menos que le toca es Haga el fisioterapeuta. ejercicio así, pero uno lo hace No, mal. mira que es chiste, parece... Chiste, pero es chiste, anécdota. es anécdota. Por ejemplo, más que todo con los deportistas, Sí. pues lo bueno es que ellos son muy disciplinados. Entonces usted le dice, vamos a hacer tal ejercicio y ya más que todo ya tienen el chip.
de qué es el ejercicio, ¿sí? Pero cuando la persona es sedentaria y ha tenido una lesión grave, una fractura, una luxación, cosas que uno dice, o sea, esta persona tiene una desventaja ya, ¿sí? Para recuperarse y para volver a hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces uno, pues, y lo llama, ¿no? Y eso que a veces ni siquiera es por video, lo llaman, ve, mira que es que me pasó esto, lo otro, y qué más, no, pero es que no te estoy viendo, yo necesito verte, necesito tocarte, necesito saber qué fue lo que pasó, no solamente a nivel, la anamnesis es primordial, o sea, es casi como el 70-80% de llegar a un diagnóstico. Sin embargo, o sea, es una inspección, es una examinación, ¿sí? Es una palpación, es muchas cosas que necesitan ahora para hacer un tratamiento objetivo, ¿sí? Y que la persona en el menor tiempo posible que uno pueda trazarse junto con él, recuperarlo, ¿sí? Sin embargo, es, por ejemplo, bueno, ¿cómo hacer una terapia manual? Sí. O sea, ya una terapia Y lo manual. que decimos, uno estando contigo, pues hace bien el ejercicio, ¿no? Tú Claro. lo indicas, pero uno en la casa, luego No, hace el ejercicio mal, se le les- quedó no, peor. Y cuando o sea, es una lesión tan aguda, o sea, yo, por ejemplo, la educación es necesaria, ¿sí? Pero cuando una lesión tan aguda, que es un postquirúrgico, ¿sí? La persona se lo puede fregar, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí es donde el profesional está junto a ti, está donde sabe hasta qué movimiento debe llevarte y qué momento no. ¿Por qué? Porque es que es una lesión muy complicada, ¿sí? Entonces, obviamente, o sea, es bueno que la tecnología esté, ¿sí? Que, por ejemplo, hayan consulta, una que otra consulta, ¿sí? Por medio de las redes sociales y esto. Pero cuando ya se trata de hacer un tratamiento, es bastante complejo. Y lo que dermatológicamente, pues, por ejemplo, lo que sí, dice la no, doctora es no, es imposible. nefasto. Sí. Digamos que hablamos ya un poco del tema de las personas desinformadas en esta parte, que de pronto creen lo que dice cualquiera, que de pronto no, lo que tú decías, no se toman la tarea de investigar, sino que mira, es producto milagroso y ay, producto milagroso, venga para acá, que yo quiero ese producto milagroso. ¿Cómo ha sido, ya hablamos de esa parte de pronto de las personas que no están tan informadas, cómo ha sido ahora el tema de las redes sociales con las personas que sí se informan, que de pronto no, como uno diría, no tragan entero, sino que dicen, ven, pero ¿cómo así que esto sí tal cosa? ¿Cómo ha sido como lidiar con eso? Con que la persona te diga, pero ¿por qué esto así? Pero es que yo leí que es esto, pero yo vi que es esto. O sea, No, el y médico, también- el paciente que cree saber más que el profesional de la salud. Sí, ¿Cómo enfrentan ahí ¿Cómo ustedes? ha sido con ese eso? Siempre hay un poco. El resto Sí, siempre. no, hay muchos, no crean, son muchos y a veces dentro de su mucha información no están muy bien informados o no saben como el real uso de ciertas cosas, pero eso está bien, o sea, si comparamos con el que no sabe nada, es mejor el que investiga, o sea, Claro. yo le doy un punto a ese paciente, ¿sí? Y trato más bien de ayudarlo un poquito, bueno, sí está bien por aquí, tal cosa. Sí, llegan con una actitud de prepotencia. Ellos Sí. te miden, te miden. Claro. Sí. Ellos quieren que tú les envíes en su tratamiento lo que ellos quieren y demás, pero pues yo los prefiero a ellos. La verdad los Súper. prefiero, sí. Porque igualmente ese tipo de personas, siempre, la mayoría me ha pasado, son disciplinadas, ¿sí? Porque así como tienen el tacto para buscar y leer, así es para tratarse, ¿sí? Claro. Muchos me han pasado, ¿sí? Sí. Y me dicen, no, es que me sale una cosa, después la otra, y te dicen, no, es que yo me palpé aquí, me toqué. Yo Y siento. yo le digo, siento. ¿dónde? Yo le digo, no, pero mira que es aquí, me duele la cara, tocan. Sí. Y yo entonces, obviamente, pues digamos que le ahorran a uno medio algo de trabajo, ¿sí? Pero sin embargo es necesario que también haya un respeto por parte del paciente Claro. hacia Sí, el es profesional, ¿sí? Sí. Porque pues somos 5, 6, 7 años que uno ha estudiado, ¿sí? Y sin embargo, pues también la experiencia que se daba a nivel clínico, ¿sí? Que un paciente había visto con otro, ¿sí? Y la evidencia, ¿sí? Por ejemplo, uno que ha estado en ponencias, ha estado investigando y otro, es necesario también de que no solamente las partes de las redes sociales, o sea, por ejemplo, que hay en Google, alguna otra, Wikipedia, ¿sí? Ya cuando uno empieza a hablar de un tema en específico y empieza a trabajar, es necesario evidencia científica, ¿sí? Entonces, eso se llama en salud, los que son revistas indexadas, ¿sí? Revistas que te permiten saber qué nivel de evidencia tiene el tratamiento, ¿sí? Entonces, normalmente, cuando te dicen, no, es que esto sirve para esto. Entonces, lo que pasa es que para llegar a un medicamento, un tratamiento, pasan
por laboratorios clínicos, pasan por unas poblaciones, pasan por unos sesgos, pasan por muchas evaluaciones para poder decir esto sirve, ¿sí? Entonces, antes de llegar, por ejemplo, al diagnóstico, un tratamiento, es necesario que, por ejemplo, el profesional de salud oriente a la persona de qué es lo último que está trabajando. Por ejemplo, no sé si recuerdan que, por ejemplo, se le dicen, te lesionaste, póngale hielito, compresión, y esto. Eso era el 87. Imagínense, eso se llamaba protocolo RABIS, que era reposo, hielo, compresión y elevación. Eso ya no se utiliza porque lo último en el 2019 la revista británica de medicina del deporte comprobó de que es necesario que haya una inflamación, ¿sí? Las primeras 24 horas, porque es algo fisiológico. Entonces, por ejemplo, estar actualizado es algo que la persona tiene que darse cuenta de que la persona que le está orientando es algo que sabe, ¿sí? En cambio, pues, no, es que un protocolo que yo no sé qué ejercicios de esto, que medicina basada en teoría, en muchas cosas, pero es necesario también medicina basada en evidencia. Sí, y eso es lo que pasa mucho actualmente con esos pacientes que ustedes estaban hablando. Ellos saben ciertas cosas, pero no saben lo último. Entonces, ellos, por ejemplo, te dicen, por ejemplo, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca y vamos a mandarle un inhibidor de la sitagliptina, que es un medicamento de primera línea para los diabéticos. Entonces, él escucha el nombre y dice, no, doctora, yo sé que eso es un medicamento para diabéticos, ¿por qué me lo vas a mandar a mí si mi problema es cardíaco? Okay. Pero la última información que hay es que sirve y que sirve muchísimo. Entonces es donde, bueno, ok, o sea, sí saben, pero no están con esas actualizaciones. Tienes toda la razón. Es verdad. En serio, este tema está muy interesante. Yo creo que nos quedamos cortos, pero sé que vamos a tenerlos a ustedes nuevamente por acá. Queremos darle las gracias por haber aceptado la invitación. Fue un tema muy interesante. Demasiado. A mí me gustó y yo creo que podemos seguir con muchísimo más acerca de este tema, que está muy chévere. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. No sé si la doc quiere dejar sus redes sociales. Bueno, yo quiero decir que hacer contenido para las redes sociales no es fácil, que uno debe empoderarse mucho y que a veces los malos comentarios y demás cositas llegan a afectarte, entonces que traten de dar mucho amor, que dejen que le miren la parte buena a todo, ¿sí? Porque lo hacemos con mucho amor, lo hacemos para ayudar, es como el granito de arena que aportamos, eso para finalizar. Y bueno, yo me encuentro en las redes sociales como doc.berardinelli Caicedo. Aquí lo ponemos. Ok, y aquí voy a estar para lo que necesiten. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó compartir aquí con ustedes. Precisamente queremos agradecerle de parte de NT Labs, entregarle allí unos kits de productos naturales. Muchas gracias. A usted, doctora, por qué bien. Experiencia, conocimiento, compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias. Juanda. Bueno, pues, ya me conocen ya, entonces Juanda.oficio, igualmente cualquier stick de ejercicio, de consultas, ¿sí? Es necesario, pues me pueden escribir. Un abracito. Muchas gracias a ustedes por vernos nuevamente con nuestra terapeuta, que ustedes ya la conocen de la casa. Gracias por estar de nuevo con nosotros y nos vemos en el próximo podcast.